Tomando en cuenta los accidentes y riesgos laborales dados en aglomeraciones, nos queremos enfocar específicamente en los que ocurren en discotecas, por lo que tomaremos de la historia algunos accidentes registrados e intentaremos explicar sus causas. La tragedia de la discoteca Kiss se conoce como un incendio ocurrido en aquel club nocturno situado en el estado brasileño, a las 2:30 del 17 de enero del 2013. Es la tragedia más grande en la historia de ese estado y dejó 239 personas muertas y 124 heridos. Por otra parte, se supo después del incendio que nunca un guardia de seguridad que trabajó durante más de un año en el club recibió capacitación alguna y se comprobó que no había puertas de salida de emergencia. El 29 de enero se señalaron al menos 4 irregularidades en el club: una sola salida y poco espaciosa, el uso de bengalas en el interior, el hacinamiento, había 1.300 personas cuando la capacidad máxima era de 691, y el material de revestimiento inapropiado. Por otro lado, una estampida en una discoteca de Italia pudo deberse a que se excedió el aforo y falló el sistema de seguridad. 6 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas, entre ellas 7 en estado muy grave, al producirse una estampida en la discoteca Lanterna Azzurra. En el local había más de 1.000 jóvenes y muchos menores. La principal hipótesis que se estudia como detonante de la avalancha es que alguien dispersó un gas irritante, lo que provocó el pánico. Han confirmado que las entradas vendidas, al menos 1.400, excedían la capacidad máxima del local, que es de 870 personas. En el Ecuador, uno de los casos más controversiales fue el caso Factory. Un observador que estuvo presente comenta que de entrada le extrañaron las paredes de zinc, el techo decorado con telas de poliéster que no le permitieron ver que bajo ellas la cubierta se forraba con esponja de colchón, y el cuadrilátero de metal montado en el centro del galpón. Las vetas de fuego empezaron a asomarse por donde el techo hace vértice con las paredes de zinc. El humo renegrido cubría el entorno del galpón que se levanta junto a otras discotecas. Los primeros asfixiados con fortuna alcanzaron a salir por el ajustado acceso de entrada principal. Por otro lado, existe una serie de requerimientos que demanda la intendencia de la policía para autorizar la organización de ciertos públicos. La solicitud de presencia de policial y defensa civil en el lugar son obligatorias para cualquier caso, pero para el concierto de la Factory ninguna de las dos medidas habían sido adoptadas. Ahora vamos a hablar de algunas leyes relevantes. Leyes nacionales. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente en el Trabajo. Artículo 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene de Trabajo. En las empresas permanentes que cuenten con 100 o más trabajadores estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. Artículo 24. Pasillos. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización. Artículo 33. Puertas y salidas. Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores ocupados en el mismo puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. Artículo 154. Instalación de detección de incendios. En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección de incendios cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipos de control y señalización, detectores y fuentes de suministro. Leyes internacionales. Convenio número 155.1. Disposiciones generales sobre seguridad y salud de los trabajadores. Se dictó en 1981. Deberán tomarse medidas en fin de velar por las personas que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden cualquier tipo de maquinaria, equipos o sustancias de uso profesional. Se asegurará que de las maquinarias, equipos o sustancias en cuestión no impliquen ningún peligro para la seguridad y la salud de las personas que hagan su uso correcto. Convenio número 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. Se dictó en 1985. Todo Estado que ratifique el convenio deberá formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente sobre servicios de salud en el trabajo. NTPs requeridas. Existen varias notas técnicas de prevención para el caso de aglomeraciones, entre las cuales destacamos la NTP 361, planes de emergencia en lugares de pública concurrencia, que se dictó en 1944, la NTP 395, la conducta humana ante situaciones de emergencia, es decir, la conducta colectiva, que se dictó en el año 1995, la NTP 45, Plan de Emergencia contra Incendios, que se dictó en 1983. Existen también varias notas técnicas de prevención, las cuales son específicas de nuestro país, a las cuales se les conoce como notas técnicas ecuatorianas.
¿Qué es el SGRT? Es el Seguro General de Riesgos de Trabajo que protege a los asegurados y empleadores en las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante la aplicación de programas de prevención en seguridad y salud ocupacional y acciones de reparación en las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. Política de salud y seguridad ocupacional a proponer en discotecas. Como primer punto, realizar la descripción general del lugar y las actividades que se desarrollan, seguido del análisis de riesgo y desarrollo de medidas de prevención, mitigación y respuesta. A continuación, realizar planes de acción, como son el plan de vigilancia, seguridad y acomodación, plan de atención médica y primeros auxilios, plan contra incendios, plan de evacuación, plan de información pública, plan de refugio y plan de integración del lugar. Y por último, reconocer y señalizar rutas de evacuación y salidas de emergencia. Gestión de SGRT para las discotecas. Las prestaciones y protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo se enmarcan dentro de lo establecido por la ley y se derivan de enfermedades profesionales u ocupacionales, accidentes de trabajo y de la capacidad para realizar o ejercer una profesión u ocupación, sin importar el tipo de negocio, empresa, por lo que para discotecas se aplica de la misma manera que para cualquier otro establecimiento. Propuesta de plan anual de prevención. Después de realizar un análisis de los riesgos que se pueden presentar dentro de las actividades que se realizan en las discotecas de Quito, se plantea el siguiente plan de prevención. Identificar y clasificar los riesgos que se pueden presentar en estos establecimientos. Dar importancia a la capacitación que recibe el personal respecto a las instrucciones que se deben seguir en el caso de alguna emergencia. Dotar de información necesaria a todo el personal respecto a los factores de riesgo al que están expuestos y brindar opciones de seguridad. Clasificar los tipos y niveles de riesgos que existen dentro y fuera del establecimiento. La aplicabilidad en la organización. El manual ayudará a prevenir riesgos no solo para el establecimiento en sí, sino también para el cliente, ya que se velará por el bienestar e integridad de ambas partes. Además, se buscará implementar procedimientos estratégicos para controlar las situaciones que puedan desencadenarse ante un hecho imprevisto, en las personas, las instalaciones y los procesos. Con esto se buscará aminorar las consecuencias del o de los incidentes que puedan presentarse. Las estadísticas a presentar. Investigaciones posteriores al incidente en la discoteca All Factory ocurrido en 2018 en la ciudad de Quito revelaron que de unos 500 locales nocturnos, apenas 250 cumplían con las medidas de seguridad necesarias. Es por este y otros accidentes registrados a lo largo de los años que se buscará disminuir el índice de riesgos en la medida de lo posible con el fin de precautelar la seguridad de trabajadores y clientes. Peligro versus factor versus riesgo. Es importante identificar la diferencia entre lo que es peligro, factor de riesgo y riesgo. Peligro es la fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o de una combinación de estos. Factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Los principales factores son riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Riesgo es la combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. Seguridad. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria tiene como objetivo contribuir a la protección de la salud de la población ecuatoriana a través de la gestión del riesgo de los productos de uso y de consumo, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Accidentes. Los accidentes específicos que están ligados a las actividades propias son resbalones, golpes o contusiones entre mesas y sillas, heridas punzantes, cortes por rotura de copas, vasos o platos. Enfermedades. Enfermedades asociadas a la contaminación acústica.
Son ocasionadas por el ruido excesivo, por encima de niveles saludables. Estas pueden producir trastornos del sueño, subida de tensión arterial y problemas cardíacos, sordera inducida por ruido, enfermedades asociadas al uso del baño público. Existen ciertas bacterias y virus cuya presencia es habitual en los baños públicos. Al no existir un lugar aseado se podrían dar enfermedades como E. coli. Se transmite a través de las heces, también puede aferrarse a superficies no porosas como la taza del baño, puede causar diarrea con calambres abdominales y vómitos. Requerimientos por vulnerabilidad. Primero, acciones especiales para personas con discapacidad. Es importante mencionar que la Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 2, afirma que la persona con discapacidad es aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Además, en el artículo 46 menciona que el trabajo que se asigna a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus labores, adecuando o readecuando su área de trabajo. Control de la discriminación y violencia. Es necesario fomentar una cultura inclusiva y orientada a la diversidad, con planes en los que se sensibilice acerca de la discapacidad, se trabaje para eliminar prejuicios y estereotipos, ya que estos pueden desencadenar actitudes violentas hacia las personas con discapacidad e incluso acciones que pueden afectar su salud física y mental. De esta manera, se logrará disminuir las estadísticas que presenta la Organización Internacional del Trabajo, en la que menciona que las personas con discapacidad que pueden trabajar tienen un 50% menos posibilidades de encontrar un trabajo. Segundo, jornadas especiales. Los empleados privados contratados en jornadas de trabajo de 8 horas diarias que tengan bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa, debidamente certificada, tienen derecho a 2 horas diarias para su cuidado, previo informe de la Unidad de Recursos Humanos. Tercero, aporte de trabajo social. El trabajo social busca brindar posibilidades de acceso al ámbito laboral a las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión, e intenta fomentar y desarrollar sus capacidades, dando cuenta de las destrezas profesionales en las tareas laborales que se le asignaron. Inducción laboral. La inducción se debe plantear considerando los aspectos más importantes de la persona y la discapacidad que ella posea. Es indispensable proponer herramientas como el braille o la lengua de señas para que la comunicación sea efectiva y el proceso de inducción pueda realizarse de la mejor manera. Propuesta EPP y colectivo. Los elementos de protección personal EPP están diseñados para proteger o aislar las diferentes partes, cabeza, manos, ojos, nariz, etc., del ser humano de los diferentes riesgos de su entorno laboral o en general. Audífonos. Reduce considerablemente el ruido de los equipos de sonido para la protección auricular de la persona. Guantes para la recolección de objetos cortopunzantes y basura del establecimiento. Protección colectiva. Es aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. En discotecas se maneja barandillas, pasarelas, escaleras de emergencia, sistemas de ventilación, extintores de incendios, salidas de emergencia, señalización, indicativos, orden y limpieza.